En estas últimas semanas que hemos estado orando, clamando por todo lo sucedido en nuestro país el mes pasado, como sé que también lo están haciendo muchos de ustedes, no he podido dejar de preguntarme cuánta gente murió sin conocer a Cristo. Cuánta gente quizás dijo, todavía soy muy joven, voy a esperar un tiempo más para entregarle mi vida a Jesús, pensando que le quedaban muchos días de vida sobre la tierra. O lo que es peor, ¿a cuántas personas no se le predicó el evangelio? O ¿a cuántas personas se le predicó un evangelio, pero un evangelio errado, un evangelio equivocado? Porque los hay. Evangelios que están basados, fundamentados en doctrinas erradas, en doctrinas satánicas, como por ejemplo el mal llamado evangelio de la prosperidad, que es un evangelio totalmente satánico. Y usted me dirá, oye hermano Luis, la prosperidad de los hijos de Dios es bíblica. La Biblia habla de la prosperidad de los hijos de Dios. Sí, eso es cierto, sí habla, pero habla de la prosperidad como una consecuencia, no como un fin. ¿Me explico? El fin del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la salvación y la vida eterna. Ahora, la prosperidad viene por consecuencia. Por consecuencia, como por ejemplo de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Viene por consecuencia de cumplir principios eternos como el diezmo, la ofrenda, las primicias. La prosperidad es consecuencia de llevar una vida de obediencia a las palabras, a las escrituras, una vida de santidad. Entonces el evangelio es salvación. El evangelio es vida eterna. El evangelio de la prosperidad busca satisfacer necesidades materiales, alimentando la vanidad del corazón del hombre. Ahora, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio, busca suplir necesidades espirituales en la vida del hombre para la redención de su alma. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces hay una diferencia muy grande, una diferencia bien marcada entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo advertía sobre este otro evangelio a la iglesia de Corinto. Vamos a leer la palabra en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate, a mí me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que para mí es una versión un poquito más entendible. Versículo 3, vamos a leerlo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predica un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Al parecer la gente de la iglesia de Corintios estaba escuchando cualquier voz. Estaba escuchando quizás moda, estaba escuchando quizás corrientes, culturas que lo hacían desviarse del propósito del verdadero evangelio. Voces que los confundían, voces incluso que los engañaban. Y Pablo acá está haciendo una fuerte advertencia a la iglesia sobre personas que vienen predicando a otro Jesús, a otro espíritu, otro evangelio distinto al que está plasmado en la Biblia. Y eso encendió las alarmas de Pablo. No solamente el evangelio de la prosperidad, sino que también hay otros pseudoevangelios que buscan desviar el camino del hombre, que buscan hacer lo que el hombre se pierda. Evangelios como por ejemplo
el evangelio de la gracia barata. Lo puede buscar en internet. Un evangelio que está ganando fuerzas en estos últimos tiempos. Está siendo muy popular. Aunque fue impulsado a principios del siglo XX por un teólogo alemán de nombre Dietrich. Este evangelio fomenta el libertinaje. O sea que no importa si usted continúa en el pecado, siempre será salvo. Es un evangelio que impulsa el perdón de Dios sin arrepentimiento. Imagínese eso. Un evangelio que habla de la salvación sin cruz. Algo muy parecido a la doctrina calvinista esta de salvo siempre salvo. Y está ganando fuerza en estos últimos días. Y mucha gente se está dejando arrastrar por estas enseñanzas incorrectas. Y Pablo se lo está advirtiendo a la iglesia de Corinto. Pero no solamente a la iglesia de Corinto, sino que también la iglesia en Gálatas. Parece que estaba cayendo en el mismo error, escuchando cualquier voz. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldición o sea condenado. Está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Gálatas, que al parecer tenía la misma condición que la iglesia de Corinto, escuchando cualquier voz, cualquier corriente, cualquier moda que los engañaba, que los apartaba del verdadero camino, de la verdadera realidad del evangelio. Hay un solo evangelio, y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz. Nadie va al Padre sino a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Somos salvos por su gracia a través de la fe. No hay otro evangelio sino este. Vamos al libro de Efesios, o la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Resulta que sin gracia no hay salvación. Así como sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. O sea, si yo no me alejo del pecado, si yo no dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer lo bueno, no hay salvación. Miren, el camino hacia el cielo no hay atajos, no hay vía corta, no hay trocha. Y hay mucha gente que no le gusta escuchar esto. Muchas veces la iglesia se incomoda cuando tú le hablas del verdadero evangelio. Y si la iglesia se incomoda, imagínese usted cuánto no más se incomodará la gente allá en la calle cuando tú le predicas el verdadero evangelio. Porque quizás nos hemos acostumbrado a querer escuchar prédicas que se parecen más a mensajes motivacionales que otra cosa. Prédicas que agraden nuestro corazón, que toquen nuestras emociones, que nos dibujen una sonrisa en el rostro. Eso es lo que nosotros queremos escuchar siempre. Pero cuando alguien le predica: ama a tu enemigo como a ti mismo, ya la cosa cambia. Ya no hay mucha sonrisa. Mire, mucho más allá de una necesidad física, hay una necesidad espiritual. Y para nosotros poder suplir esa necesidad espiritual, nosotros tenemos que tener una profundidad con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, tenemos que tener una profundidad en la lectura de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El propósito clave de la palabra de Dios es enseñar. Y no solamente enseñar, sino que también redarguir, corregir, instruir. Ese es el propósito clave de la escritura. ¿Para qué? Lo dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si lo que usted está escuchando no lo enseña, no lo redarguye, no lo corrige, no lo instruye en justicia, no lo lleva hacia el arrepentimiento, entonces lo que usted está escuchando es un evangelio errado, equivocado, porque no está trayendo convicción a tu vida.
sino que lo que está trayendo es una emoción pasajera. Mire, la convicción de pecado, de juicio y justicia, que la Biblia dice que viene a través del Espíritu Santo, esa convicción trae salvación. Las emociones traen otra cosa. Por eso nuestras prédicas nunca deben ser basadas en querer agradar el corazón de los hombres, sino que tiene que estar alineada al propósito o a la idea del Espíritu Santo hacia la iglesia. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, vemos que eso empieza allí con un milagro de multiplicación. Jesús le da a comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Por supuesto, a la gente le agradó eso. La gente se contentó mucho. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice: aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Se contentaron. Vieron aquella señal, vieron aquel milagro. Su corazón se contentó de tal manera que ellos querían tomar a Jesús para hacerlo su rey. Dice la Escritura que Jesús tuvo que apartarse a un monte él solo. Un día después de este milagro, Jesús se va hacia el otro lado del río, y esta gente a la que él había alimentado lo siguió y lo consiguieron por allá, al otro lado del río. Y en ese momento Jesús empieza a enseñar algunas cosas que a ellos no les gustaban mucho, cosas que a ellos no le agradaban, que no eran muy confortables a sus oídos. Jesús les dice cosas como, por ejemplo: ustedes me buscan no por las señales, sino por la comida, porque comieron y se saciaron, entre muchas otras cosas que no vamos a leer por falta de tiempo. Pero lo que Jesús le estaba explicando, lo que Jesús le estaba predicando, a ellos no le agradaba, no agradaba su corazón, no dibujaba una sonrisa en su rostro, y ninguno gritaba: amén, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6, versículo 60 del Evangelio según San Juan. Dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Jesús le pregunta en el versículo 61: ¿esto los ofende? Versículo 63: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Repita conmigo: la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es espíritu. Y termina diciendo en el versículo 66 la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, por el simple hecho de que Jesús no estaba predicando lo que ellos querían oír. Y como Jesús jamás adornó su evangelio, usted jamás va a conseguir en la Biblia a Jesús adornando un evangelio. Él se volteó y le dijo a sus discípulos, a los 12: ¿qué? ¿Y ustedes también quieren irse? Pedro le respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero muchos se fueron, muchos dejaron de seguirle, y aún así Jesús no adornó su evangelio. Y esto es con los predicadores. ¿Cuántos predicadores hay acá? Gloria a Dios. Aquí no hay líderes de Grupo Vida, aquí no hay mentores. Yo le voy a preguntar: ¿cuántos predicadores hay acá? El problema con nosotros, amada iglesia, es que muchas veces, por temor a que la gente se vaya, empezamos a adornar el evangelio, y muchas veces terminamos predicando lo que la gente quiere predicar, quiere escuchar, y no lo que el Espíritu Santo nos ordena predicar. Yo una vez me levanté y le dije a mi esposa: yo no quiero predicar esta palabra, porque esta palabra es dura, y aparte de que es un poquito confrontativa con el rostro mío, que parece que todo el tiempo, parece que estuviera bravo todo el tiempo, la gente me va a agarrar rabia. Ya más de uno me está viendo feo. Y mi esposa me dijo: usted va a predicar lo que el Espíritu Santo le dijo que predicara, no lo que usted quiera. De ahí nació ese dicho que siempre repito, de que yo no predico para que a la gente le guste, yo predico para que la gente aprenda. Sí, porque hay hermanos que dicen: ay, no, a mí no me gusta el predicador fulanito de tal, porque cuando me dice así yo digo: bueno, la palabra de ese predicador lo confronta. Y a la gente no le gusta ser confrontada, porque cuando la gente es confrontada prefiere irse antes de empezar a cambiar sus actitudes. La palabra, fíjese, la palabra de Dios no necesita que nosotros la adornemos. Es la palabra de Dios, es el verbo.
Es Jesús mismo, es la inspiración del Espíritu Santo. Por sí misma ella trae paz, trae consuelo, trae fortaleza, trae renuevo. No necesita ser adornada. La palabra de Dios lo que necesita es ser predicada tal cual Jesús lo hacía, con amor y sin omisión. Así predicaba Jesús. Porque fíjense, no solamente a sus discípulos Jesús le predicaba así, Jesús también le predicaba así a la gente que no le conocía. En cierta ocasión Jesús iba de Judea a Galilea, y entre Judea y Galilea está Samaria, y los judíos tenían ciertos problemas con los samaritanos, problemas culturales, problemas religiosos, incluso hasta problemas políticos tenían. Así que por cultura los judíos no trataban con los samaritanos, no se podían ni siquiera hablar. Jesús dice la palabra que cansado del camino, pasando por Samaria, se acerca a un pozo donde está una mujer que es samaritana, y Jesús empieza a tener una charla con aquella mujer samaritana. Le dice: dame de beber. Por supuesto, la mujer se extraña. La mujer se acordó de la diferencia que hay entre judíos y samaritanos, y le dice, Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y aquí es donde Jesús empieza a romper barreras religiosas, culturales, políticas. Empieza a romper paradigmas. A Jesús no le interesaba si la mujer era judía o era samaritana, si era bruja, si era hechicera, si era santera, si era testigo de Jehová. Él le predicaba el evangelio. Y en medio de esa charla, Jesús empieza con ella y que empieza a predicarle la palabra de Dios. Jesús deja encubierto el pecado de aquella mujer. Capítulo 12, versículo 16 al 18. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no le suavizó la respuesta. Jesús no le dijo: bueno, sí, bueno, yo te entiendo. Lo que pasa es que ninguno de esos maridos te entendía, por eso tienes que estar cambiándolo cada ratico. Aló, iglesia. Jesús se compadece de la gente, no se compadece del pecado. Y si en algo es buena la palabra de Dios, es que nos revela nuestros pecados. La palabra de Dios es un espejo que revela qué es lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas, qué es lo que nosotros debemos arreglar en nuestras vidas. Por eso es que a muchos, cuando se les predica el verdadero evangelio, les choca, les disgusta. Amada iglesia, el pecado no se limpia con trapito tibio, de agua tibia. Se lava con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿y cuántos evangélicos hay acá? 4 evangélicos, gloria a Dios por esos 4 evangélicos que hay acá. Yo voy a volver a preguntar: ¿cuántos evangélicos hay acá? Y todos sabemos acá lo que significa la palabra evangelio, ¿sí o no? Básicamente lo que significa son buenas nuevas. Eso es clase de prekinder, ¿sí o no? O sea que un evangélico, podríamos decir que es la persona que pregona o que anuncia estas buenas nuevas de salvación. Eso es un evangélico. Y si nosotros como evangélicos no lo hacemos, si nosotros no predicamos la palabra de verdad, entonces se van a levantar falsos maestros que harán que mucha gente se pierda, se corrompa. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Voy a repetir eso: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En estos días mi esposa y yo, creo que fue el martes, antes de ir al discipulado con los mentores, nos quedamos viéndonos la cara. Un testimonio, una hermana que fue a un culto un día antes o una noche antes del terremoto, y la persona que estaba predicando llamó a su esposo y la llamó a ella y empezó a profetizar sobre el esposo, y le dijo al esposo que iba a tener mucha abundancia, iba a tener muchos hijos, iba a tener todo, y el hombre, gloria a Dios, aleluya, y se fue. Y cuando el terremoto, el hombre que murió aplastado. Y yo me pregunto, ¿y ahora qué consuelo nosotros le damos a esa hermana? Yo les aseguro que el Espíritu Santo no le iba a revelar eso a ese predicador, que estaba predicando desde las emociones. Lo último que nosotros podríamos hacer en nuestra vida como evangélicos es empezar a predicar desde nuestras emociones o queriendo tocar las emociones de los demás. Por eso Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, no prediques otra cosa, predica la palabra. Amados, estamos viviendo los tiempos de los falsos maestros, de los que Pablo le hablaba a Timoteo. Estamos viviendo los tiempos de apostasía. Pablo fue muy específico con Timoteo: predica la palabra. Y de esa misma manera el Señor nos está exhortando en esta mañana: predica la palabra. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Fuera de ella todo es corrupción. Es por eso, mire, la importancia del discipulado, que nos enseña, que nos capacita, para nosotros poder predicar la palabra correcta o la palabra verdadera. Es por eso la importancia de que nosotros estemos alineados a las enseñanzas que semanalmente nos otorga el ministerio, tanto para la planificación como para el grupo vida. Porque habla palabra de verdad. Es por eso la importancia de que usted pueda asistir a la escuela de capacitación, que nos enseña una sana doctrina. Y usted pueda ser utilizado como canal de bendición por parte de Dios para expandir su reino en la tierra. Es necesario que nosotros tengamos una profundidad espiritual y una profundidad en la lectura de la palabra. Solamente así nosotros vamos a estar preparados para cuando vengan estos falsos maestros, y evitar adornar el evangelio por temor de que la gente se vaya, por temor de no caerle bien. Mucha gente predica el evangelio por fama, para que lo miren. Esa no es la intención del evangelio. La intención del evangelio es salvar las almas, salvación y vida eterna. Jesús jamás lo hizo. La palabra dice que Jesús enseñaba como el que tiene autoridad. Jesús jamás dijo que nosotros no tendríamos aflicciones, todo lo contrario. Jesús enseñaba: en el mundo encontrarás aflicción. Jesús jamás dijo que no había lágrimas. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús jamás dijo que todas las cosas nos iban a ir bien después que nos convirtiéramos, que todo iba a ser color de rosa. No. Jesús dijo: si me quieres seguir, toma tu cruz. Qué diferencia, ¿verdad? Como Jesús predicaba, como nosotros hemos escuchado predicaciones los últimos tiempos. Y nos gusta escuchar del amor de Dios. Gloria a Dios por el amor de Dios, porque por su misericordia nosotros estamos aquí. Pero mucha gente todavía no sabe que el pecado tiene consecuencias eternas. Mucha gente todavía no sabe que si no se arrepiente de su pecado no va a haber salvación. Mucha gente no sabe que si muere con una falta de perdón en su corazón no va a haber perdón para él tampoco. Entonces no podemos perder el tiempo predicando cualquier cosa. Entonces, si Jesús predicaba así, ¿por qué nosotros queremos suavizar el evangelio? Nosotros somos salvos por gracia a través de la fe, pero de igual manera debemos llevar una vida de santidad. La gente puede confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero si sigue haciendo las cosas malas, no va a entrar en el reino de los cielos. Si no lleva una vida de arrepentimiento,
El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Y aunque le parezca un poco ilógico, hay mucha gente que no sabe eso. Y para muestra un botón, si la gente supiera que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús, no estuviera adorando santos, no estuviera pidiéndole a santos. ¿Sí o no? Si la gente realmente tuviese una convicción en su corazón de que el único que puede mediar entre él y Dios es Jesús, no buscar otro mediador. ¿Y sabe lo que a mí más me sorprende de la mujer samaritana? Que Jesús deja descubierto su pecado, pero ella no se ofende como se ofendieron sus discípulos. Cuando Jesús empezó a mostrarle el espejo de la palabra de Dios, y ellos empezaron a ver reflejado lo que tenían que cambiar en su vida, antes de tomar la decisión de cambiar, prefirieron irse. Prefirieron dejar de seguir a Jesús. Esto me hace recordar la historia de Saúl y de David. Fíjense que Saúl estaba en desobediencia. Había cometido algunos errores, había desobedecido a Dios. El profeta Samuel lo confronta, enviado por Dios, por supuesto. Y Saúl, en vez de reconocer su error delante de Dios y delante del profeta, primero intentó mentirle al profeta. Como no pudo mentirle, porque el profeta empezó entonces a preocuparse por su imagen pública. Llega y le dice a Samuel, que regresara con él para adorar a Dios, y así él no perder su dignidad delante del pueblo de Israel. Amados, estas actitudes de Saúl aún se ven en la iglesia. Para muestra un botón, muchas veces aquí está parado un hombre de Dios y está llevando una palabra, de esas palabras que uno le confronta, le redarguye, le enseña, y el predicador llama y la gente no quiere venir porque no, ¿qué dirá la gente? No, lo que pasa es que yo soy mentor. No, lo que pasa es que yo soy coordinador. No, lo que pasa es que no, si la gente me ve, yo soy intercesor, y si la gente me ve ahí va a decir que yo estoy en pecado. Teniendo la misma condición de Saúl, queriendo proteger su imagen en vez de proteger la salvación que Dios le dio. Nosotros debemos tener la actitud de David. Debemos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. David también cometió errores como los cometió Saúl, y también Dios lo mandó a confrontar con un profeta, esta vez el profeta Natán. Y después que el profeta exhorta a David, David cae humillado delante de Dios, clamando por su perdón. De ahí es que nace el Salmo 51. David no se preocupó por su imagen. David no se preocupó porque él dirá al hermano que está al lado. David no se preocupó por su condición de rey. No, lo que pasa es que yo soy mentor y a mí no me conviene que me vean allí. Aló, iglesia. Fíjense que David reconoció su falta, confesó su error y aceptó el juicio. Y eso lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces esa debe ser siempre nuestra actitud frente al pecado. Una actitud de arrepentimiento, una actitud de humillación. La palabra dice en Hechos 3:19: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. La única manera que sus pecados sean borrados es a través del arrepentimiento, no a través de que usted pegue sus manos y empiece a repetir unas palabras. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que la gente necesita saber esto. Y nosotros, como portadores del evangelio, somos los que estamos comisionados por parte de Dios para hacerlo. Porque si nosotros no los hacemos, entonces los falsos maestros van a llevar a la perdición a la gente. Puerto La Cruz, Barcelona, Guanta, Lechería, Venezuela entera necesita que se predique el verdadero evangelio, sin adornos, que la gente entienda.
de que su alma vale más que cualquier cosa, que uno espera una eternidad en el cielo junto a Papá Dios. Eso necesita saber la gente. Jesús viene pronto, amada iglesia, y viene pronto por una iglesia entendida en los tiempos.